Hola a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a esta su serie Hablemos de Historia Venezuela. El 31 de julio de 1817 va a librarse en suelo margariteño una de las batallas más importantes de nuestra guerra de independencia, la batalla de Matasiete. En ella, el entonces coronel Francisco Esteban Gómez, luego general, va a derrotar nada más y nada menos a Pablo Morillo, jefe del ejército expedicionario que había llegado a Venezuela en 1815 para extinguir la revolución patriota independentista, y allí se van a desarrollar una serie de eventos muy interesantes y controversiales que van a determinar el rumbo de lo que va a pasar en Venezuela en lo sucesivo. Vamos a analizar con el doctor Ernesto Sánchez Carmona no solamente todos los pormenores de la batalla, sino todas las circunstancias históricas que se dieron antes e inmediatamente después de ello, e incluso aspectos místicos, como por ejemplo lo que aseguran los propios margariteños de que la Virgen del Valle estuvo auxiliando a los patriotas en pleno fragor de la batalla. Tenemos nuevamente como invitado a nuestro querido amigo, compañero de hace muchos años, de muchas luchas, a Ernesto Sánchez Carmona, quien además es miembro de la Academia de la Historia del Estado Nueva Esparta y con quien ya hicimos un excelente conversatorio hace un par de meses sobre la expedición de los Cayos, hecho ocurrido en 1816. Ahora vamos a hablar de un hecho que ocurre un poco después, un año después, al año siguiente, 1817, y para poner a la gente en contexto, Ernesto, para arrancar con todo el mundo ubicado en el contexto histórico del momento, cayó la Segunda República en 1814, hay una enorme desbandada de jefes republicanos a lo largo de todo el Caribe, los que están aquí adentro están en, por llamarlo así, modo guerrilla, Páez, etcétera, algunos otros, viene la expedición de los Cayos en 1816, se relanza la República justamente desde allá, desde Margarita, hay una asamblea notable, se ratifica el mando del Libertador, Margarita queda como un bastión muy firme de los patriotas frente a todo lo que está ocurriendo en el resto de Venezuela. Morillo ha llegado en 1815 con el ejército expedicionario con más de 10.000 hombres desde España, y bueno, decide invadir a Margarita y ocurre esta batalla de Matasiete importantísima, donde además los patriotas estaban en clara inferioridad numérica y Morillo además tenía como arma poderosa la artillería de la flota. Desde el mar disparaba hacia el interior de la isla y eso iba haciendo que los patriotas se tuvieran que replegar hasta que se atrincheran en el Cerro Matasiete y ocurre la batalla. Pero dejamos que seas tú quien nos cuente qué fue lo que pasó allí y cómo ocurrieron las cosas y nos eches algunos cuentos sabrosos de eso que tú te sabes. Adelante, Ernesto, bienvenido. Gracias, Cipriano, por tu invitación maravillosa. Para nosotros es una gran oportunidad de poder contribuir a la difusión de la historia de Nueva Esparta. Unas puntualizaciones que debo hacer. Cuando cae la Segunda República, Margarita es el único territorio que queda libre de toda Venezuela. Y ese territorio queda libre hasta 1815, cuando llega Pablo Morillo con la gran expedición. Así es. Los jefes patriotas, que además aquí se encontraban varios de aquellos que no eran margariteños, como Bermúdez, como Piari, etcétera, ellos debaten sobre rendirse o dar la pelea. Una pelea asimétrica verdaderamente, porque Morillo llegó con más de 17.000 tropas y por supuesto con 123 navíos y pues con esa poderosa fuerza amedrentó a los margariteños, quienes después de muchos debates deciden rendirse.
y se rinden a Pablo Morillo. Morillo nombra un gobernador que fue un hombre benévolo, que cumplió con la promesa de Morillo, mientras que en Barcelona Morales no la cumplió y sí asesinó a los patriotas. La presencia de esa pacificación, llamémoslo así, en Bueno, Margarita. era el nombre formal que se daba a esa expedición. Se supone que era una expedición pacificadora. Pacificadora, por eso. Así La, es. la, la consecuencia de esa pacificación, bueno, fue que los patriotas se mantuvieron tranquilos, pero había el capitán general Moxó, no le gustaba este gobernador y lo cambia por Pascual Martínez. Pascual Martínez fue un hombre terrible, un hombre que persiguió, hizo daños terribles, maldades atroces con personas indefensas, mujeres embarazadas, con ancianos, los colocaban amarrados en los cañones y los disparaban y eso se calienta. Total que hicieron torturas, desmanes, etcétera. Y eso fue calentando el ánimo de los margariteños, que viendo que habían roto el pacto, comenzaron pues a organizarse para rebelarse. El primero de ellos, por supuesto, fue Juan Bautista Arismendi. Indudablemente, la dimensión de Juan Bautista Arismendi no ha sido verdaderamente dicha, porque entre los que lo adversan y dicen que era un hombre terrible, y los que lo quieren y dicen que era un hombre bueno, hay ambas mentiras, porque él era un hombre terrible y bueno. Arismendi tuvo un carácter muy irascible y su conducta no era otra diferente a la conducta general de los margariteños. Los margariteños tienen un carácter recio, producto, como dicen aquí, producto de la mar, producto de las vicisitudes, producto del medio ambiente, producto de la recia conducta de trabajo que tenían ellos la agricultura, en la pesca y en todos aquellos aspectos que tenían que ver con la piratería, porque los margariteños eran contrabandistas y tenían muchísimas situaciones de esta naturaleza. En medio de eso, el 15 de noviembre de 1816, Juan Bautista Arismendi, luego que comienzan más atropellos por parte de Pascual Martínez, Juan Bautista Arismendi, con apenas 3 fusiles, 80 machetes, ataca el fuerte de Juan Griego. Lo sorprende a todos y logra la derrota absoluta de todos los españoles. Y se posesiona de Juan Griego y se dirige a Santa Ana del Norte, la cual con una férrea batalla logra ganar y dominar. Esto puso a los españoles en alerta, que comenzaron a prepararse y comienza una guerra en la que los patriotas logran apoderarse de la Asunción, capital del estado, mas no de las 2 fortificaciones, el castillo San Carlos Borromeo de Pampatar y el castillo Santa Rosa de la Asunción. Entonces, allí todavía dominaba los españoles. En el castillo Santa Rosa estaba presa la heroína Luisa Cáceres de Arismendi, que fue vejada y maltratada, torturada y escarnecida durante mucho tiempo, y Arismendi infructuosamente no pudo rescatarla de allí del castillo. Además, estando encinta, Ernesto, que no es un detalle menor. No, iba para allá.
Ok. Quizá el mayor de los martirios que produjo fueron esos maltratos en medio de su embarazo y luego en medio de su parto, en el que la niña que tuvo, hay quienes dicen que nació viva y a las varias horas murió, y otros que señalan que nació muerta. Pero en cualquiera de los dos casos, cuando la niña estaba muerta, Pascual Martínez la arrojó frente a Arismendi a la fosa del castillo, el cadáver de la bebé. Ahora bien, en medio de ese fragor, ellos logran, por muchas batallas, operaciones, manejo, ellos logran que el castillo sea desalojado del Santa Rosa y los españoles se refugien todos en Pampatar. Eso le dio a los patriotas el dominio de la capital y le dio además el dominio prácticamente de toda la isla, porque los españoles solo estaban en el castillo de Pampatar. Y allí coincide la llegada de Bolívar en la primera expedición, en la expedición de los Cayos, porque la segunda expedición, ya lo habíamos dicho, es la de Jacmel. Correcto. En esta expedición... Para recordarle a la gente, son dos expediciones que salen ambas de Haití, pero de puertos diferentes, a pesar de que sí, como expedición de los Cayos en general. Adelante. Sí. Entonces, esta expedición trajo como consecuencia la fundación de la Tercera República, el reconocimiento del Libertador como jefe supremo, la indivisibilidad de la nación, del país, porque había muchas facciones buscando que se dividiera Venezuela de Oriente y la Venezuela de Occidente. Todo eso fue superado y terminó la guerra a muerte por parte del Libertador. Ahora bien, en medio de eso, cuando Bolívar sale de Margarita en el primer viaje y llega a Ocumare, ya allí hubo pues una situación un poquito complicada por traiciones, por vicisitudes, por divisiones. La comentamos en aquel capítulo. En el programa anterior. Y entonces, cuando Bolívar regresa en la segunda expedición, entonces tratan de desalojar a los españoles, pero los españoles, sabiendo que Bolívar venía, abandonan el castillo y queda Margarita en toda propiedad de los patriotas. Con Bolívar aquí, entonces se refuerzan los ejércitos. Aquí se refugiaron muchísimos de los de la expedición de la Oriente, de la huida de más de 40.000 caraqueños. Aquí se refugiaron muchísimos, dentro de ellos Luisa Cáceres, que era una niña de 16 años. Y con ese escenario servido, entonces Bolívar vuelve a tierra firme y Arismendi sale de Margarita con un contingente de soldados para apoyar la lucha en Oriente y Caracas. Estando así, deja encargado de la gobernación y de la jefatura militar al entonces coronel Francisco Esteban Gómez. Ya estamos hablando del año de 1817, ¿correcto? Estamos hablando de 1817. Sí. El 15 de julio de 1817 llega a las costas de Margarita Pablo Morillo nuevamente. Esta no es la gran expedición. Esta fue una expedición que venía dirigiendo el general Aldana y Barreiro, quienes eran los que iban a Nueva Granada, pero llegaron con un contingente de 3.000 y tantos soldados y mucho armamento y muchas naves. Esas naves estaban bien
armadas con cañones de diferente calibre, que es lo que tú mencionabas, con lo que ellos se valieron para poder mover la tropa siempre frente a la costa y no dar una batalla. Correcto. El 17 de julio, 2 días después de llegar, ellos llegaron por Los Varales y allí se produjeron los primeros escarceos y batallas. Batallas que fueron dirigidas por los patriotas y que lograron detener a los españoles, que bajaron 3.000 soldados, lo lograron detener por más de 5 días. Visto esta situación, el general Morillo le manda una capitulación a Francisco Esteban Gómez, donde le dice que si se rinden serán benévolos, pero que si no lo hacen, no quedará ceniza ni memoria que recuerde a los que defendieron Margarita. En ese mismo día, Francisco Esteban Gómez le responde a Morillo y le dijo que si usted será dueño y tirano, será también dueño y tirano de los huesos y la ceniza y la ruina de un pueblo que no se dejó vencer. Eso es quizá el documento más importante de estos acontecimientos, porque demuestra el talante de Francisco Esteban Gómez, que formaba parte del carácter del pueblo de Margarita. Y con apenas poco más de 1.600 soldados, 300 fusiles y pocas municiones, Francisco Esteban Gómez logra que todo el pueblo de Margarita se ponga al frente y logra armar un contingente de más de 3.600 personas con machetes, asadones, lanzas, palos, piedras. Y aquí todos participaron, hombres, mujeres, niños, todos tenían un papel. Sin embargo, el principal papel de todos era luchar a muerte contra estos españoles. Y así lo juraron. El pueblo, las mujeres, entregaron sus joyas, sus perlas, todas sus cosas para comprar armas. Ese es un acontecimiento anecdótico de mucha importancia, porque los que salieron en una pequeña embarcación hacia las Antillas en busca de armas tuvieron que sortear las más de 123 naves que había rodeando la isla, y tuvieron que luego, al regresar, casi fueron capturadas y lograron llegar a Playa Huacuco, y allí desembarcaron todo el arsenal que traían con la compra que el pueblo de Margarita de manera generosa se desprendió. Asimismo, comienzan los movimientos de Morillo desde la zona de las Varales de los Varales, perdón, hacia Pampatar. Y allí se dirige hacia la Asunción, pero la guerrilla que había organizado Francisco Esteban Gómez no se los permitió. Tuvieron muchísimas bajas. De hecho, logró infligirle al lado derecho del ejército grandes pérdidas de mucha naturaleza, tanto humanas como de material bélico. Entonces, Morillo se apertrecha en el cerro de Mataxiete, donde había una pequeña batería preparada por los patriotas para la defensa, que ellos tomaron. Y desde allí se veía perfectamente lo que quedaba de la ciudad de la Asunción, porque la Asunción fue bombardeada inmisericordiamente por los españoles desde el castillo Santa Rosa. Y
Pero los patriotas, divididos en pequeños grupos de guerrilla, comenzaron a enfrentar. Esto fue increyendo al punto de que se convirtió en una batalla. Al principio, todas las estrategias de los patriotas partían de dispararle a las piernas a los españoles para herirlos. Y porque al herir a uno, estabas inutilizando a tres, porque dos tenían que cargarlo. Y eso permitió disminuir en mucho la presencia de los españoles y la eficacia por parte de los patriotas. Esta batalla fue cruenta, terrible. Mucha gente no se da cuenta del valor del pueblo margariteño. Yo te quiero hacer una infidencia, Cipriano, en el sentido de que cuando el congresillo de Cariaco le otorgó el nombre de Nueva Esparta a la provincia de Margarita, fue antes de la batalla de Matasiete. Fueron muchísimas los hechos heroicos, de importancia que tuvo el pueblo de Nueva Esparta, los sacrificios, las torturas, las persecuciones, los homicidios terribles, sin ningún tipo de piedad. Y este pueblo aguantó y luchó y se rebeló y volvió a rebelarse y volvió a levantarse. Por eso el himno de Nueva Esparta dice que Margarita es el faro de la insurrección, porque aquí fue el último lugar donde se perdió la república y fue el primer lugar donde se levantó. Seguro. Y bueno, qué interesante que el nombre se le haya dado antes de, pero que esta batalla haya servido como para, digámoslo así, reconfirmar lo bien merecido que se tenía en la provincia ese nombre, ¿no? Porque imagínate, el heroísmo de esa jornada de Matasiete, pues obviamente no estaba aislado, era como el sumum de una cadena de hechos que tú muy bien has descrito. Pero esa batalla viene a significar como que, digámoslo así, el corolario de ese heroísmo exacerbado que se había demostrado en Margarita. Por cierto, no, Ernesto. Y ahí no concluye, allí no concluye. No, porque, claro que no, claro que no. fíjate, la batalla de Matasiete, cuando terminó, que comenzó a las 7 de la mañana y terminó más o menos a las 7 de la noche, Todo el día. todo el día. Esa batalla saltó como resultado que entre muertos y heridos los españoles tuvieron más de 900 muertos y heridos de un ejército de 3.000. Y los patriotas tuvieron escasamente unos 87 muertos, porque los heridos no se contaban porque seguían luchando a pesar de que estaban heridos. El papel de las mujeres, volvemos a eso, el papel de las mujeres fue determinante, no solo durante toda la guerra, porque ellas eran las que les tocaba pescar, sembrar, construir, hacer la ropa, las vendas, cuidar a los enfermos, a los ancianos, a los heridos. Los niños también trabajaban en eso, y si no trabajaban en eso, estaban en el frente de batalla, esperando que alguien cayera para tomar el arma. Ese era el espíritu de los margariteños. Sin embargo, el 1 de agosto, después de esta batalla, Pablo Morillo se retira de la Asunción hacia Pampatá y allí descansa durante 5 días. El día 6 ataca por San Juan con una fuerte columna, ataca por San Juan para llegar a la Asunción por la vía del Maco, y hay una gran batalla allí en el Portachuelo, y entonces el ejército español vira y se dirige por Pedregales hacia Juan Griego, y las naves del ejército español también se dirigen a Juan Griego. Juan Griego era la retaguardia de los patriotas. Cerraron el camino de Santa Ana
a Juan Griego y lo aislaron. Y allí se produjo una de las más terribles batallas y donde el holocausto margariteño no llegó al culmen, al sitio más elevado, el holocausto margariteño, porque allí fueron asesinados en la laguna salada, que hoy se llama la Laguna de los Mártires, más de 800 patriotas, heridos, ancianos, mujeres, niños, que fueron asesinados, inclusive por el propio Pablo Morillo, quien con su espada mató a más de 17 personas, incluyendo una mujer encinta. Eso lo narran los historiadores y los cronistas. Y el día 8 de agosto que se produce eso, Morillo se entera que perdió la provincia de Guayana y entonces decide no seguir perdiendo el tiempo con los margariteños y sale para siempre y más nunca volvió a pisar un español de la corona el suelo de Margarita, y desde ese momento Margarita quedó libre, redimida por su propia sangre, emocionada por su heroísmo, que es lo que lo más grande que tenemos que rescatar de todo esto, porque los margariteños son heroicos. Sí. Ernesto, cuando dices que Morillo se entera de la pérdida del dominio realista sobre la provincia de Guayana, me imagino que te estás refiriendo a que le llega la noticia de la pérdida de la batalla de San Félix, ¿correcto? ¿A eso te Sí, refieres? no, la pérdida de la batalla de San Félix y la toma de Angostura. Y la toma de Angostura, correcto. Sí, porque ya San Félix había ocurrido. En Sí, esa batalla, por cierto, Piar derrota a La Torre, que es a el la que va, torre, que que es usted el que que va va, a pelear el en gran jefe Carabobo, realista que enfrenta a Bolívar en Carabobo, ¿no? en Carabobo. Correcto. En segundo lugar, Ernesto, has nombrado algo que es muy interesante, el congresillo de Cariaco. Ya voy a hacer referencia a eso porque es un tema colateral, pero quería confirmar contigo una anécdota que leí en algún texto hace un tiempo, y es que en esta batalla de Mata 7, Francisco Esteban Gómez pelea personalmente, o sea, más allá de dirigir al ejército, se ve obligado a pelear sable en mano, y que incluso fue impactado en más de una oportunidad por balas, es decir, fue herido por balazos. ¿Es eso correcto? Bueno, la participación de Francisco Esteban Gómez fue absoluta, no solo como un jefe digno Claro, para responderle a Morillo, sino como un militar auténtico, líder, que al frente de sus tropas estuvo en la lucha. Y sí, tuvo algunas heridas, ninguna grave. Eh, tuvo la participación, dirigió la caballería en algún momento, estuvo a pie con la infantería. Es decir, él estaba donde tenía que estar, insuflándole a su ejército, que era minoritario, la energía, la fuerza para luchar. El pueblo de Margarita está demasiado vinculado en su carácter, con su fe. Entonces también se dice que había una mujer muy hermosa en medio de la batalla dándole agua a los heridos. Y todos los soldados decían que era la Virgen del Valle. qué bien. Y me disculpas que me emocione diciendo No, esto, no, no, no. porque es que esas son cosas del sentir de un pueblo hermoso, un pueblo recio, un pueblo que forma parte de la identidad de Venezuela, Claro. porque yo no puedo decirte que este pueblo es menos recio que el pueblo de Apure, no te lo puedo decir que es menos recio que todos los que lucharon en cada rincón del país. De tal manera que es orgulloso el sabor de la historia de Margarita, y me complace tanto que nos hayas dado la oportunidad de estar hablando de este tema.
No, no, me parece una anécdota además interesantísima, Ernesto, hermosísima. Y además vale la pena resaltarlo, a pesar de que uno está hablando aquí de batallas y de muertos y de asesinados, pues que haya una anécdota de esa naturaleza me parece algo maravilloso, de verdad. Te lo digo en serio. Y es una Y, anécdota que inclusive el padre Nectario María la refiere en sus libros, porque mira, aún como anécdota, quizá tú podrás ponerla en duda, pero el pueblo que lo dijo en 1817 y el pueblo que lo repite hoy en 2021 cree que ahí estuvo la Virgen al lado de los patriotas. no, sí, ojo, y de eso hay, así como está esa anécdota, que además es muy hermosa con respecto a la Virgen del Valle y su presencia en la batalla, hay otros episodios de naturaleza parecida en otros capítulos de nuestra historia. Yo, por ejemplo, narré uno en un capítulo particular que le dediqué a cuando Páez estuvo en capilla, listo para morir, a finales de 1813, en Barinas, donde por cierto meses antes había sido fusilado Antonio Nicolás Briceño, a quien le dediqué el último capítulo. No sé si lo pudiste ver. Sí, claro, claro, que es demasiado interesante. Sí, no, y Demasiado hermosísima la interesante. carta que le escribe a su esposa ya cuando Sí, está a sí, punto de ser fusilado y sí. el gesto que tiene para el compañero de gracia por quien pide piedad para porque que se salve porque había estado en contra de su voluntad. Bueno, ahí en esa misma cárcel, meses después, en noviembre, está prisionero Páez y es condenado a muerte, ¿no? Por este jefe realista terrible de apellido Puy. Y, en primera instancia se salva porque un amigo compra la libertad, pero Puy, que no lo dejaba quieto, lo vuelve a meter preso 15 días después y se quedó con el dinero y lo vuelve a condenar a muerte. Y como tú debes saber, cuando ya Páez estaba esperando nada más que lo vinieran a despertar para llevárselo al sitio donde lo iban a ejecutar, que hubiera podido ser fusilado o a lanzazos, que era lo que acostumbraba Puy, a pararlos a la orilla del río y atravesarlos con lanzas. Bueno, resulta ser que el ejército realista de repente avista un ejército, una infantería gruesa del otro lado del río, y cuando preguntan quién vive, del otro lado le responden la América libre, los soldados de la muerte. Y bueno, y entra en pánico el jefe realista y todo el ejército y abandonan Barinas y Páez se salva milagrosamente y está en Barinas todavía a la puerta de la cárcel con la huella del machetazo que le hundió Páez cuando estaba saliendo del calabozo después de este episodio. Y todo el mundo reconoce ese episodio como el episodio de las ánimas, donde supuestamente un ejército de ánimas vinieron a salvar a Páez, ¿no? Cuando te narré la batalla que fue terrible en Santa Ana del Norte, Sí. donde Juan Bautista Arizmendi comienza a dominar la isla. Él tenía una medalla de oro de la Virgen del Valle en el pecho y a él le pegaron un tiro y el tiro pegó en la medalla. Así es. Esa medalla con el tiro reposa en el Museo Histórico de la Virgen del Valle, aquí en el Valle del Espíritu Santo. Interesante, qué buena reliquia. Te cuento que mi bisabuelo, que fue un guerrero también de la Guerra Federal, particularmente, luego de terminar la guerra participó en la Revolución de los Azules en 1868, que vino a Caracas a tumbar a Falcón. Y entrando a Caracas recibió también un tiro en el pecho y el tiro lo paró un escapulario de la Virgen del Carmen que yo conservo porque me lo siguió mi papá y ha venido pasando de generación en generación, que es algo bastante parecido a lo que me estás contando con respecto a Arizmendi. Mira, Ernesto, qué interesante todo esto. Nos quedan 2 minuticos. Voy a dejar introducido un tema para un próximo conversatorio. Nombraste al congresillo de Cariaco. Eres muy bolivariano, además eres parte de la sociedad bolivariana. Y dijiste hace poco que los temas de liderazgo se habían resuelto después de esa asamblea notable en el año 16, donde se reconoce a Bolívar como jefe supremo, condición que además, ya lo habíamos hablado, el presidente Petión había
puesto en Haití para facilitar la logística de la invasión. Sin embargo, tú y yo sabemos que ahí no terminaron los problemas por la jefatura patriota. Se avanzó mucho, pero en el año 17 todavía va a haber dos problemas más, porque en ese congresillo de Cariaco, además de nombrar a Nueva Esparta, en honor a la valentía de los margariteños como los neoespartanos, por la famosa, el carácter de guerrero que tenían los espartanos, tú sabes muy bien que allí Mariño desconoció a Bolívar como jefe supremo y además se generó todo un movimiento allí. Y es el mismo año en que también ocurre el tema con Piar y termina lamentablemente con su fusilamiento. Así que te invito de una vez, que nos queda un minuto nada más, a que el próximo conversatorio sea sobre el tema del liderazgo patriota el año 17 y le pasemos revista al congresillo de Cariaco y al fusilamiento de Piar, ambas cosas ocurridas en el oriente del país y en Guayana. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Yo te acepto el reto, qué cosa tan interesante. No es un reto, es una invitación. Bueno, pero es un reto porque para nosotros los historiadores, y tú lo sabes, siempre nos obliga a volver a leer, a volver a estudiar, claro. a volver a preparar, porque hay detalles, hay cosas que uno debe tener con precisión y uno no puede decir algo que no tenga la certeza. Así es. Y bueno, sí, tú le pones fecha y hora para prepararlo, pero ya me voy a montar a partir de hoy en estos temas a partir del congresillo de Cariaco. Bueno, Ernesto, más nada, ya con eso que has dicho, pues no hay que decir mucho más. Quedamos entonces comprometidos tú y yo para hacer ese programa sobre el congresillo de Cariaco y las otras cosas que ocurrieron en ese año 17 con respecto a la disputa por el mando supremo, por la jefatura de las tropas y las fuerzas republicanas, las fuerzas patriotas, ya que hubo acontecimientos ese año en los cuales estuvo involucrado no solo Mariño, sino también Piar y otros jefes importantes de la revolución independentista. Bueno, queridos oyentes, los invito a que se pronuncien sobre esta propuesta de tema, a que le den like a este programa y bueno, mi agradecimiento nuevamente a Ernesto Sánchez Carmona por haber aceptado esta invitación y por aceptar también la invitación a seguir haciendo conversatorios para difundir la historia de Venezuela. Como anécdota de cierre les contaré que tal era la obsesión del general Pablo Morillo por invadir y someter a Margarita, a la cual llamaba pérfida isla por su indoblegable resistencia y compromiso con la causa patriota, que salió de Cumaná a mediados del mes de julio con más de 3.000 hombres, todos veteranos de guerra y 20 buques, lo cual le daba no solamente una inmensa superioridad numérica en cuanto a sus fuerzas, sino un gran poder de fuego desde el agua. Sin embargo, cuando ya entrado agosto decide retirarse de la isla sin haberla llegado a controlar, se va literalmente con el rabo entre las piernas y más nunca volverá a intentar tomar a Margarita ni podrá recobrar jamás a la provincia de Guayana ya en manos de los patriotas. Por el contrario, desde allí empezará la gran campaña que culminará con la liberación de la Nueva Granada en Boyacá el 7 de agosto de 1819 y finalmente la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Ahí les dejo eso. Hasta la próxima.